A estas alturas de la vida nadie niega el éxito cosechado por el Volkswagen Tiguan. Tal es así que hace aproximadamente una década Volkswagen decidió lanzar al mercado una alternativa mucho más práctica denominada Tiguan All Space. Pues bien, ahora el testigo de ese modelo que lleva tiempo desaparecido lo recoge nada más y nada menos que este Volkswagen Tayron que tengo aquí a mi lado y que hoy en el periódico de la energía, canal al que espero que estés como siempre suscrito y con la campanita activa, vamos a analizarte en profundidad para descubrirte que se trata de algo más que un Tiguan de batalla extendida, porque es una evolución completamente diferente a la de aquel Tiguan All Space, y es que con este modelo la firma de Wolfsburgo quiere adoptar un aspecto un poquito más premium sin llegar a los estándares de calidad del Touareg, frente al que, ojo, ya te voy adelantando que no se queda muy lejos. Y además lo que vamos a hacer, aunque pongamos el foco en esta alternativa ETSI, es analizarte toda su gama mecánica, ya que, como vas a ver, es muy pero que muy amplia. Así que ya, sin más, me dejo de enrollar y vamos a descubrir cómo es este nuevo Volkswagen Tayron. No te vamos a engañar, pero resulta extraño que Volkswagen haya querido separar la denominación Tiguan de su todocamino compacto de 7 plazas, nombrándole de una manera completamente distinta. Quizá haya sido para demostrar el poderío comercial del primero o para aumentar ese ya amplísimo portfolio de productos. Sea como fuere, hablamos de un SUV más, el sexto u octavo si contamos los ID, de una marca que apuesta claramente por estas tres siglas y que, como en muchos de sus hermanos, propone un diseño fluido y elegante, con un frontal redondeado y una zaga ancha, llantas de hasta 20 pulgadas o una paleta de colores formada por 9 tonalidades, alguna de ellas tan vistosas como el caso del azul verdoso o del ultravioleta. En el apartado de la iluminación también destaca, no solo porque los grupos ópticos delanteros puedan sumar la ya conocida tecnología IQ Light matricial, e incluso se convierte también en el primer Volkswagen en contar tanto con el logo delantero como con el trasero retroiluminados, elemento que ofrece además de serie. De esta forma hablamos de un coche que comercialmente se sitúa justo entre el comentado Tiguan y el Touareg, gracias a los 4,77 metros de carrocería y que suponen 25 centímetros más que el primero y 10 centímetros menos que el segundo. Una ganancia de longitud que se va directamente a parar a... Aquí, es decir, a la zona trasera, aunque aquí lo normal sería que dijéramos que el voladizo ha aumentado considerablemente su longitud y de ahí esos 25 centímetros de más con respecto al Tiguan, en el caso de este Tayron también incrementa la distancia entre ejes y eso nos permite tener dos aspectos muy positivos. El primero, sobre todo, la capacidad del maletero. ¿Por qué? Pues porque ahora este Tayron nos anuncia un volumen de hasta 885 litros, convirtiéndole en el Volkswagen con mayor capacidad del maletero dentro de toda la gama. Aunque, ojo, para lograr este dato tiene un pequeño asterisco que te comentaré dentro de un ratito. Para que lo pongas en contexto, son unos 355 litros más que un Tiguan y 75 más que un Touareg, lo que le convierte, como te digo, en el Volkswagen con mayor volumen de carga. Ahora bien, este coche se guarda un as en la manga y es este. Sí, son las dos plazas posteriores que también le convierten en el único Volkswagen disponible con 7 asientos. Ojo, gracias a ese gran volumen de maletero, en esta configuración tenemos unos 350 litros, que también está bastante bien y que ya ves que tiene un hueco pues fácil para colocar una maleta de mano o varias maletas de mano, mochilas y nuestros enseres. También, para que lo pongas en contexto, un Volkswagen Polo tiene 350 litros aproximadamente y un Golf tiene 380 litros. Es decir, que con 345 litros y con las 7 plazas ocupadas tendríamos espacio más que de sobra. Pero es que si aún así necesitas muchísimo volumen, puedes abatir tanto la tercera como la segunda fila y gozar de hasta 2090 litros de capacidad. Y ojo, en los Tayron de acceso, es decir, con el acabado más, el asiento del copiloto se puede también abatir y tendríamos un espacio longitudinal de 2,92 metros, que es muchísimo. Pero si recuerdas, esos 885 litros que te decía tenían ese asterisco. ¿Y cómo se dan? Pues este es el detalle que nos permite tener ese volumen de carga en la parte trasera, ya que la zona
de los asientos del medio ahora se puede desplazar longitudinalmente hasta en 15 centímetros. Pues bien, ese dato de 885 litros, de hasta 885 litros, está medido con los asientos colocados en esta posición. Por cierto, con las 7 plazas tienes unos 705 litros de inicio. ¿Por qué? Pues porque la tercera fila ocupa un doble fondo que lógicamente en el 7 plazas no está disponible. Y ojo, que las 7 plazas tampoco están disponibles en todas las versiones, pero eso te lo cuento ahora en un ratito. En lo que se refiere a esta zona trasera, pues ya ves que colocado en su zona más atrasada tenemos un buen hueco para las rodillas, tenemos buen hueco para la cabeza, el cual también puede ir mejorando gracias a que los respaldos se pueden reclinar, y en su posición más inclinada, valga la redundancia, pues tenemos mucho más hueco para la cabeza, si incluso montamos el techo solar, que ya sabes que siempre rebaja en un par de centímetros. En lo que a anchura se refiere, bueno, pues como suele ser habitual en un coche de estas características, mejor van a viajar 2 que 3, porque el del centro tiene una butaca y un respaldo un poquito más duros y estrechos, y además en este caso tenemos un túnel central bastante voluminoso, lo cual nos obliga a separar las rodillas. Pero como te decía, aquí el punto clave es esa tercera fila, así que vamos a ella. Y ya estamos aquí, en esta tercera fila, que es la que le da sentido a este coche. Viene de serie en todos los Tayron, pero como te decía, no está disponible en todas las versiones del Tayron. De hecho, las híbridas enchufables carecen de esta tercera fila porque la redistribución de los sistemas, tanto eléctrico como del depósito de combustible, obliga a que esta tercera fila no pueda estar disponible, ya que en este fondo está colocado pues ese depósito de combustible, la batería y diversos elementos del sistema eléctrico. Así que quien quiera un híbrido enchufable del que te hablaré ahora mismo tiene que saber que no puede disponer de esta tercera fila. Una tercera fila que suele ser, como es habitual, apta para personas un poquito más menudas, de 1,70, pero que si el viaje no es muy largo, ya has visto que yo me puedo colocar con mi 1,79, aunque eso sí, con el asiento del centro desplazado un poquito hacia adelante para mejorar ese hueco para las rodillas. De cualquier otra manera iría con las rodillas así. Un aspecto que me ha gustado es que puedo colocar también los pies en la zona inferior y así aumentar el confort. En lo que a anchura se refiere, bueno, pues 2 personas que no sean excesivamente voluminosas pueden también viajar aquí, pero siempre para un viaje un poquito más corto, más esporádico, más espontáneo. Y una de las ventajas es que el Tayron puedes guardar en el Tayron la bandeja en la zona trasera, y eso es muy útil, sobre todo si de repente vas circulando, te encuentras con otros 3 amigos más y dices, pues venga, os voy a cargar, pues la bandeja la puedes colocar ahí detrás. Como te digo, esta zona trasera es bastante razonable, puedes prescindir de ella incluso por un coste cero. Para mí no tiene mucho más sentido tener un Tayron de 5 plazas, pero hay quien quiere tener muchísimo maletero. Y bueno, pues así en líneas generales, yo creo que incluso hasta podría realizar un viaje más o menos largo, pero no mucho, ¿eh? En lo que a elementos de confort se refiere, estas 2 zonas tienen puertos USB y salidas de aire, mientras que la zona del centro puede sumar climatizador de 3 zonas, así como ofrecer varios huecos portaobjetos, entre los que destaca el compartimento para dejar el teléfono, y que resulta muy útil si por algún casual tienes que emplear de repente estas 7 plazas. Si nos ceñimos al puesto de conducción, este ofrece menos cambios si estás familiarizado con el Tiguan, aunque por calidad está posicionado un escalón por encima de su hermano pequeño. Así lo vemos no solo con materiales como el Art Velours o los asientos ErgoActive, mientras que la iluminación ambiental también incrementa la sensación de calidad. En lo relativo a la digitalización, mantiene la triple opción compuesta por el Head-Up Display proyectado en el parabrisas, el cuadro de 10 pulgadas totalmente configurable y el monitor central. Una pantalla, esta última, que siempre es de 12,9 pulgadas, aunque de manera opcional puede aumentar a las 15, siendo bastante imponente. Cuenta con la última evolución del sistema multimedia del grupo Volkswagen, que es mucho más rápido e intuitivo, al tiempo que está siempre conectado. En marcha, ¿cómo se comporta este Tayron? Pues la verdad es que te tengo que decir que no hay diferencia alguna con respecto al Tiguan. El hecho de aumentar la distancia entre ejes, de hecho, nos da un poquito más de pisada, más aplomo, más estabilidad, pero ese voladizo trasero no repercute negativamente en una dinámica de conducción que es la característica de Volkswagen, es decir, equilibrada,
fácil de llevar y sobre todo muy cómoda. Además, en este caso podemos montar de manera opcional, aunque viene de serie en algunas versiones, el chasis adaptativo de segunda generación, el DCC Pro, que ahora equipa amortiguadores de 2 válvulas con una mejora ya no solo en la compresión, sino también en la extensión para aumentar ese confort de marcha. La dirección es bastante razonable, precisa, no llega a un nivel de asistencia de los vehículos asiáticos y eso nos transmite mucha más confianza en carreteras reviradas. Pero si entramos también en el ámbito de los motores, aquí hay suculentas novedades que vienen también en línea pues con las vistas en el Tiguan. Tenemos opciones para todos los gustos. Tenemos versiones diésel, sí, he dicho diésel, gasolina, microhíbridas e híbridas enchufables, como ya te he comentado cuando te hablaba de esas 7 plazas. Empezando por los de etiqueta C, pues tenemos 2 gasolinas con el bloque 2.0 TSI de hasta 265 caballos. De hecho, este último bloque va a llegar durante el tercer trimestre y es el mismo que equipa el Volkswagen Golf GTI, pues metido en un Tayron. Luego tenemos los 2 diésel de 150 y 193 caballos. Por cierto, los más potentes vienen asociadas a la tracción 4Motion, que también aumenta pues un poquito más la versatilidad de uso para condiciones fuera pista, aunque este Tayron pues es un coche habitual, un subhabitual para sacarlos fuera pista. Va siempre mejor por la carretera que por fuera de ella. Pero bueno, la tracción total 4Motion está contrastada en su máxima expresión y nos permite tener un poquito más de seguridad. Bueno, que me lío. Tenemos luego la versión microhíbrida, que es la que estamos conduciendo ahora mismo, aunque también hemos probado la híbrida enchufable que ahora te comentaré. Esta versión microhíbrida también evoluciona ligeramente a lo visto en el Golf de anterior generación y nos permite tener un alternador con una mayor capacidad y tenemos un bloque de unos 19 caballos aproximadamente que bueno, pues no nos permite mover al coche de manera independiente como sí ocurre por ejemplo en los Mild Hybrid Plus de Audi, pero sí también permite arañar ligeramente décimas al consumo, ya que bueno, pues es un poquito más eficiente y además nos permite también recuperar energía en las fases de frenado para tener siempre ahí esa demanda en determinadas circunstancias con esa batería de 48 voltios. Una de las características de este coche es que nos permite tener autonomías cercanas a los 900 kilómetros, ya que homologa un gasto de unos 6,5 litros aproximadamente, que está muy bien y es solo una décima más que el del Tiguan, y en eso también tiene que ver mucho el trabajo aerodinámico que han hecho desde Volkswagen para, bueno, pues tener un coeficiente de 0.28 que es el mismo que el Tiguan, siendo un coche un poco más grande y ligeramente más pesado, son 100 kilos más con respecto al Tiguan. Pero es que además nos permite mejorar también la autonomía eléctrica de las versiones híbridas enchufables, aunque todavía tienes que esperar un poquito. ¿Por qué? Pues porque la autonomía, aquí el campeón en autonomía siguen siendo las versiones diésel y sobre todo la de 150 caballos, que homologa un gasto de unos 5,5 litros aproximadamente, 5,7 si no recuerdo mal, y gracias a los más de 50 litros de depósito de gasolina o de gasóleo, 55, pues nos permite tener una autonomía de 1000 kilómetros, una auténtica barbaridad. Como te digo, el microhíbrido no se queda atrás, está en el entorno de los 870, pero es que ahora sí, aquí entran también en juego los híbridos enchufables, porque nos permiten tener una autonomía homologada oficial de unos 900 kilómetros, de los cuales 124 se van a poder realizar, o hasta 124, en modo 100% eléctrico. Y es una de las grandes novedades de esta segunda generación de la tecnología híbrida enchufable de Volkswagen, que mediante un bloque de 116 caballos y sobre todo aquí una batería que ha aumentado considerablemente su capacidad hasta los 25,7 kWh brutos, de los cuales netos se quedan en unos 19,7, nos permiten tener una autonomía superior a los 100 kilómetros y, como vamos a ver en el precio, también nos ayudan a tener suculentas bondades a la hora de los descuentos gubernamentales. Nosotros en la prueba que realizamos con el híbrido enchufable
Con el 80% que nos marcaba unos 80 y pocos kilómetros, pudimos realizar 60. Cierto es que la mayoría de ellos fueron por autovía, y ya sabes que ahí en el eléctrico reduce un poquito más esa eficiencia. Creemos, cuando lo tengamos ya en pruebas, que vamos a poder rozar fácilmente los 100-105 kilómetros reales, que a mí ya me parece una distancia muy a tener en cuenta, sobre todo para el día a día, reduciendo considerablemente también los costes de uso. Las versiones híbridas enchufables son dos, 204 caballos y 272 caballos, que es la que pudimos probar. La diferencia entre una y otra viene determinada por la potencia del bloque de combustión, que es el 1.5, y en el de 204 da 150 caballos y en el de 272 177. La elección entre una y otra, bueno, pues depende de tu necesidad de tener un poquito más de potencia en algunas fases, aunque con la de 204 creemos que se va a comportar ya de manera muy satisfactoria. Y además, una de las ventajas es que el sistema es bastante eficiente y nosotros en los más de 150 kilómetros que realizamos con él, pues estuvimos en un consumo de unos 3,5 litros, que está también muy bien. Cierto es que cuanto más uso hagas del bloque de combustión por carretera, por ejemplo en un viaje, pues vas a estar más cercano a los 5 litros, 5,5 litros, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, porque además el sistema eléctrico siempre va a tener energía y te va a ir asistiendo para, aquí sí, comportarse como un híbrido autorrecargable y reducir considerablemente el consumo. Por cierto, otra de las novedades también de estos híbridos enchufables es que tienen ahora carga en corriente continua, hasta 50 kilovatios, y eso te va a permitir que en 26 minutos tengas el 80%. En una toma doméstica en unas 10 horas, aquí penalizamos un poquito el tiempo, pues bueno, quien quiera cargarlo en ruta para también llegar a un punto en el que necesites entrar sí o sí con el eléctrico, pues has de saber que en una paradita de 25 minutos tienes el 80%, que de oficial pues serían pues unos 95 kilómetros aproximadamente. La elección entre uno y otro, microhíbrido, híbrido enchufable, diésel, gasolina, va a estar determinada, como siempre, por el precio. Pero antes de entrar en él, me quedaría con eso, con que la conducción de este coche, la verdad es que es muy, pero que muy equilibrada, tiende incluso a veces un poquito a ser relativamente emocionante con ese chasis adaptativo de segunda generación, pero prima sobre todo el confort. Y ahí también se ve en el doble acristalamiento de las ventanillas, que nos permite tener una menor sonoridad que se cuele del exterior y sobre todo aumentar ese confort de a bordo. En líneas generales, este Tayron es un Volkswagen de delante a atrás, es decir, equilibrio puro y duro. ¿En precios? Pues te lo cuento ahora mismo. En definitiva, como te decíamos al comienzo, este nuevo Tayron es mucho más que un Tiguan de batalla extendida y significativamente más que ese Tiguan All Space al que le hereda el puesto. Es un coche con aspiraciones mucho más premium, con la mayor capacidad de carga de toda la firma alemana, con las únicas 7 plazas dentro de la firma de Wolfsburgo y sobre todo con una calidad de construcción que está más cerca del Touareg que del propio Tiguan. Y además con una gama completamente electrificada en el que la cumbre sin duda es esa alternativa híbrida enchufable, esa doble alternativa híbrida enchufable, pero con la de acceso, como ha sido este ETSI que hemos analizado en este vídeo, ya tienes más que suficiente gracias a esa etiqueta eco y sobre todo a un ahorro de combustible muy pero que muy significativo. Ahora bien, como te solemos decir siempre, aquí el que manda es el don dinero y en este caso el Tayron arranca para esta versión ETSI de los 44.200 euros aproximadamente, que de los 44.200 euros, que son unos 45.100 en el caso del diésel, y si quieres optar por el híbrido enchufable, con todas las ayudas puedes estar incluso por debajo, es decir, que la firma de Wolfsburgo, es decir, Volkswagen, incide directamente en que puedas adquirir esa alternativa con la etiqueta 0. Pero como siempre quiero que seas tú por aquí abajo el que me comente qué te ha parecido este nuevo Tayron, si lo ves efectivamente como un coche aspiracional o si crees que está por encima de la competencia actualmente como solía ser habitual en los modelos de Volkswagen. Quiero que me comentes aquí abajo una vez te hayas suscrito al canal del Periódico de la Energía, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Yo me despido ya hasta el siguiente vídeo deseándote que estés bien y que te mantengas conectado. ¡Adiós!